Buenas noches, mis saludos cordiales a cada uno de ustedes, apreciados estudiantes de la Universidad Tecnológica Intercontinental UTIT de la sede María Auxiliadora. Sean todos bienvenidos a esta asignatura, Lengua Guaraní, del primer curso de la carrera de licenciatura de enfermería. Shemaiteiroru, Hashañua PM Guana. Ñehuitiponaiteco Boepú ni Guaraní. Hoy estaremos iniciando este módulo y es bueno conocer algunas fundamentaciones del programa de estudio. Y poner bella y cua bairepo oñemboeta co ni Guaraní en la carrera de licenciatura en enfermería. Heiñan debe que la universidad se enfrenta al desafío de promover y asegurar la calidad en la educación superior. De ahí la lengua guaraní se torna imprescindible en el plan de estudio de la carrera de licenciatura en enfermería. Teniendo en cuenta la realidad lingüística paraguaya, en la que coexisten dos lenguas como vehículos de transmisión de contenidos culturales propios para que a partir del conocimiento y valoración de dichos elementos se pueda acceder con éxito a la interiorización de la realidad psicológica y sociológica de paciente e interactuar efectiva y eficientemente con ellos. Ya como objetivos, ya optivana y debe que oyerureña debe penete mimbo e jaisa peikuavara que pemombarete varaña de guaraní hopeare vai uhapykuerehína ñamombareteamo guaraní ha jaikua jaisa jaguarekuavehína ñande ñe'ẽ castellano karai ñe'ẽ hopeare he'íaje para fortalecer el bilingüismo, aportar vocabularios útiles para el ejercicio de la profesión, desarrollar habilidades lingüísticas, orientar actitud positiva hacia el uso de la lengua guaraní, estimular la comunicación oral y escrita en la lengua guaraní. Peba ye página ñande temimbo de jaisa peikua wana con ñande ñe guaraní y pona ye kwa ye puru pona beja o ye puru pona hawa pe ñande ara ñawajeja ora ña baapo pete mimbo e jaisa hina pe ipuruana con ñande ñete o para yepa y supa yepa peñamo ñi pona hawa pe ñande ñete para que podamos utilizar bien nuestra lengua guaraní y kwa yepa ye puru pona vara a supejina la regla ortográfica moyo ya hakuera ye hai katupura guaranime hopeana yepa ye kwa vara ya guarecojajina irundu 4. Básicamente que es bueno conocer las reglas ortográficas de la lengua guaraní. Iba a ya la primera regla gina del alfabeto oficial, boyo yaja petinja. Bella recogina moyo yoja mocoinja, moandujere shaukajare jewa. El uso de tilde acentual. Bella recogina boja pupegua veija, pesa irundupe. Ahora peñamo bareteta hañi kumbu pona piar jewa. Ni guaraní y katu oye jaije copete hayo yapaite irundimbo yo yaharu pibe. Kuaba omoneiva ekue guaraní ni erere kuapave atupaveme yasipo apudie aramo 2017 pe haoputapeisha. La lengua guaraní se puede escribir correctamente y de modo uniforme por medio de 4 reglas ortográficas. Estas reglas fueron aprobadas por la Academia de la Lengua Guaraní en sesión de fecha 10 de agosto de 2016 y quedaron establecer como sigue. Primera regla del alfabeto oficial boyo yaja petei ja ashegetu teere jewa guaraní ñe'ẽme oĩhína
mbohapypa mbohapy ñe'ẽpu tĩ ojehechaukáva mbohapypa mbohapy taipu rupive. Umíva hína ha'e hína a, che, ge, nge, je, i, ye, que, le, me, mbe, ne, nde, nge, nde, ñe, o, pe, re, se, te, u, ve, puso. Guarani ñe'ẽ rekuapave omoneĩ avei de, f ha elle ojehai hag̃ua ñe'ẽ oúva ambue ñe'ẽgui oñemohenda rire hekópe Guarani achegyety teépe ndaipóri taipu ipu'ỹva ipukõiva térã ñe'ẽpu ojehechaukáva mokõi taipu rupive pundie itaipukõiva ojerereko peteĩ taipu añóramo. La Academia de la Lengua establece igualmente el uso de las letras D, F y L para escribir las palabras provenientes de otras lenguas una vez reglamentada. Mbojojaha mokõiha moanduhe rehechauka rehegua. Ojehaívo Guarani ñe'ẽ oñemañava'erã pu'ae ipu hatãvéva rehe ojepuru hag̃ua moanduhe rehechaukaha. Pu'ae ipu hatãvéva oĩramo ñe'ẽ pahaitépe márõ nojehaíva'erãi hi'ári moanduhe rehechaukaha. Jarekohína tembiesarã guata, ñani, ao. Pu'ae ipu hatãvéva oĩramo upe mboyve katu ojehaíva'erã katuete jareko techambierãramo tembiesarãmo ára purahéi. Para el segunda regla del uso de la tilde acentual, para el uso de la tilde acentual acento gráfico, la lengua guaraní considera la vocal tónica o la de la mayor intensidad. No se debe usar en ningún caso la tilde acentual cuando la vocal tónica se halla ubicada al final de la palabra. Ejemplos tenemos guatá, ñaní, ao. Sin embargo, cuando se halla ubicada antes del final, se debe usar indefectiblemente el acento. Ara, purajei, yarekojínate como ejemplo. Mojojaha, mojapyha. Ñepehe tinguáva jehaíra, ñepehe mendoikei oñondive mokõi taipu tinguáva. Tembiesarã jarekojína g̃uã, ma, ne, ña. Pu'ae juruguáva ha'ehína a, e, i, o, u, y. Oikeramo ñe'ẽpehẽme pundie tinguáva ndive nge, me, ne, ñe. Térã pundie tijuruguáva ndive mbe, nde, nge, nde. Ko'ãva oguerekóva hese hyapytĩgua. Jarekojína tembiesarã ma, nda. Pu'ae tinguá a, e, i, o, u, y. Oikeramo ñe'ẽpehẽme pundie juruguáva che, je, ye, que, le, pe, re, se, te, ve, puso ndive oiko ñe'ẽpehe tinguáva. Jareko tembiesarã ta, pytã. La tercera regla de la formación de sílabas nasales. No concurren en la sílaba dos letras nasales. Ejemplo, gua, ma, ne, ña, gua. Cuando la vocal oral a, e, i, o, u, y forma sílaba con consonantes nasales, nge, me, ne, ñe,
o nasoorales, b, d, g, d, queda nasalizada por dichas consonantes. Ejemplo, ma, da. Cuando la vocal nasal a, e, i, o, u forma sílaba con consonante oral. She, je, ge, ye, que, le, pe, re, se, te, ve, puso. Dicha sílaba es nasal. Ta, puta. Boyo yaja irunduja. Ñe'ẽ apóre hegua tapicha oñe'ẽvo Guarani me ojapo iñe'ẽrã upevara ombojoaju ñe'ẽpy lexema ha ñe'ẽky morfema. Ojehaívo umi ñe'ẽky mboyvegua ha ñe'ẽky rireguáva omoambuéva ñe'ẽpýpe oñembojoajuva'erã hese. Oiko hag̃ua chuguikuéra peteĩ ñe'ẽ año. Jarekohína techapyrãramo ñeriregua ipehẽ hetáva ndojoajúi ñe'ẽpy rehe. Upevahína ha'ehína pe, me, gua, gui, re, ndi. Tembiecharã oúre, amógui. Pe aipuru ajépa ko'ã ñe'ẽpe hetã'i ñeriregua che aipurúva'erã ambojávarã pe ñe'ẽre. Jareko ñeriregua ipehẽ hetáva ndojoajúi ñe'ẽpy rehe. Guive, hag̃ua, meve, peve, ári, rire, rupi, rehe, ndive, g̃uarã. Che ahaitãmohína aipe'ãvarã pe ñe'ẽgui ndojái hese. Tembiecharã jarekohína ou rehe, amo, guive. La cuarta regla de la formación de palabras. En guaraní el hablante construye su propia palabra. Lo hace uniendo partículas al lexema, base con contenidos semánticos. En la escritura, las partículas prefijas y sufijas que modifican al lexema base se unen al mismo formando con él un segmento de la cadena escrita, considerada como la palabra. Las posposiciones monosilábicas van unidas a su regente. Ejemplo, oure, apócope de ou, arge. Amowi, las posposiciones polisilábicas no van unidas a su regente. Ou, rege, amo, guive. Por último, de esta forma, cerramos la primera parte de nuestro contenido de la unidad 1. De esta forma, entonces, llegamos a la culminación de la primera clase de la lengua guaraní, con el deseo sincero de que estén todo bien. Cerramos nuestra actividad de la fecha de esta manera. Muy buenas noches.